Bueno, vamos ya a estar a punto de empezar, así es que les agradezco por estar a la hora. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Hoy día va a estar muy interesante, tenemos un invitado especial, así es que va a estar muy, muy bueno. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, don Don Roberto, Roberto, ¿cómo le ¿cómo está va? usted? Paulina, Cristian, un saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy ¿Y bien, tú? ¿tú? Bien, muchas gracias por la Excelente. invitación. Gracias a ti, Roberto, por estar una vez más con nosotros, pues nosotros felices. Así es. Igualmente, igualmente. Por acá listos para conversar con los clientes y contarles un poco de las alternativas que tenemos. Perfecto. Buenísimo. Entonces, aquí ya vamos a comenzar con la presentación dentro de un minuto. Y nada, pues contarle esto entretenido que se viene dando en los Estados Unidos, que la verdad está bastante bullante. Los Estados Unidos es el principal país económico del mundo, entonces se viene con hartas cositas. Así que les voy a pedir un minutito y ya comenzamos eh, la presentación. Excelente. Ya, en honor al tiempo, ¿les parece si comenzamos, don Roberto, Paulina y a todos los asistentes? Sí. Por favor. Como habíamos dicho, primero que todo, darle la bienvenida a todos y darle las gracias por estar acá en este nuevo webinar de los Estados Unidos. La verdad que nos pone muy contentos con toda la audiencia y todas las preguntas que nos hacen el día a día de cómo poder invertir en los Estados Unidos. Así que con Roberto y con Paulina trataremos de darle la respuesta lo más pronto posible y que sea algo provechoso para usted. Primero vamos a hacer una presentación contándoles quiénes somos Crecio Inmobiliario, quién es AMP, que es la empresa que lidera Roberto, que es nuestro partner en los Estados Unidos, que estamos muy contentos con nuestra alianza. La verdad que ha sido demasiado movido. El mercado estadounidense está moviéndose con todo. Entonces, ahí comentándole qué es lo que se viene y cuáles son las nuevas opciones en los Estados Unidos. Así que, dicho eso, voy a compartir pantalla y, como siempre, eh, una vez más, contarle quiénes somos nosotros brevemente. No le queremos quitar mucho Excelente. tiempo, brevemente, porque si no, pues me retan ahí que me dicen que yo me alargo un poco, así que lo voy a hacer lo más ejecutivo posible, Roberto y Paulina, y contarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en @Crecinmobiliario en Instagram, www.crecinmobiliario, y en nuestro canal de YouTube, que se está moviendo muchísimo, en Crece Inmobiliario. Ahí también dejamos los distintos webinars que hacemos tanto de Chile como de Estados Unidos o de otros países, así que están presentes ahí para que ustedes lo tengan muy presente. Así que, sin más, comenzamos con nuestra presentación. Y si tienen alguna duda, nos van comentando y nosotros felices de poder responderla. ¿Quiénes somos? Somos una empresa que ya lleva 3 años y se dedica a asesorar a nuestros clientes en todo lo que es inversión, tanto en Chile como en Estados Unidos y en otros países también, como Dubái, Portugal, España. Y la verdad que nos deja bastante contentos en todo el proceso que hemos ido madurando en estos 3 años. Partimos con Chile y ya hace un tiempo atrás, hace 2 años y medio aproximadamente, partimos con los Estados Unidos y hoy día podemos decir que Estados Unidos ocupa un papel importante en nuestro portfolio de asesoría de inversión a nuestros clientes. Somos inversionistas, tanto en Chile como en Estados Unidos. Esto es un punto súper importante porque muchas veces pasa que
cuando trabajamos en algo, no somos usuarios del producto y no sabemos cómo funciona. Nosotros como es un producto también extranjero, que es una inversión en Estados Unidos, nosotros quisimos dar la vuelta completa primero de ser inversionista, tanto con crédito, sin crédito, y podemos decirle fehacientemente cuáles son los distintos puntos que tenemos que considerar al momento de realizar una inversión. Y en ese sentido, también somos inversionistas en Chile. Entonces, la verdad que sabemos los distintos aspectos, tanto del nivel de crédito, qué inmobiliaria, qué proyectos, considerar al momento de generar una buena compra y una buena inversión. Y también enfocado a lo que quiera cada uno de nuestros clientes. Si quiere comprar para inversión, si quiere comprar como segunda vivienda, si quiere comprar para renta corta, larga, en distintos lugares, bueno, los vamos asesorando. Nuestro servicio le ayudamos en la apertura de cuentas corrientes, tanto personales y comerciales. Lo ayudamos a constituir las sociedades americanas, tanto la LLC como la C Corp. La C Corp es una especie de sociedad anónima, la LLC una especie de empresa de responsabilidad limitada, donde tiene muchas ventajas ambas, pero la que más se usa para nuestros clientes de negocio inmobiliario acá en Chile es la LLC. Y de ahí nosotros les vamos a ir contando en una reunión más personalizada cuáles son los distintos aspectos que hay que considerar al momento de evaluar si constituir una LLC o una C Corp, porque ambas son válidas, pero de cara a nuestros inversionistas, nosotros vamos guiando cuáles son las más convenientes. Dentro del proceso de compra de Estados Unidos, tenemos alianza con las principales constructoras, ya sea con Lennar, desarrolladores y Realtor, Ford, Cervera. Por el lado del norte de los Estados Unidos estamos con ABC y tenemos otras alianzas más. Son empresas relevantes en el mercado del desarrollo inmobiliario estadounidense y de esa manera nosotros también estamos seguros que estamos generando una buena alianza y le estamos entregando un buen producto. Estamos con distintos proyectos, dependiendo de lo que ustedes quieran. Principales ciudades, lo que hayamos visto, logramos financiamiento, en el caso de Florida y también en algunos casos del norte de los Estados Unidos, lo llevamos la entrega y la administración. Este punto es súper importante porque la administración del negocio es un aspecto muy relevante al momento de generar una alianza. En la administración es donde de repente un negocio se nos puede caer, y sobre todo cuando estamos a distancia. Entonces, acá nosotros tenemos partners que administran las propiedades en cada una de las zonas donde estamos. No solamente uno en los Estados Unidos para todos, sino que en cada una de las zonas hay una persona que está administrando, que es experta y que se maneja en cada uno de estos. No es lo mismo administrar una propiedad en Orlando, que es renta corta, que administrar una propiedad en Filadelfia, que es más bien una renta larga, que se arrenda por año, son perfiles distintos y necesidades distintas. Y postventa también desde Chile a través de una empresa que es partner, que crece corredores. Entonces, no necesariamente ustedes van a quedar solos en los Estados Unidos viendo que qué hago, necesito conversar con alguien. No, una empresa que va a estar 24/7 y todo el proceso de la inversión, desde que compran hasta el día de mañana, si ustedes quieren vender la propiedad y qué pasa con su arriendo, va a estar crece corredores también apoyándolo. Y dentro de eso, ya quiero dejar un poco a Paulina y Roberto sobre todo para que nos comente un poco de AMP y de las principales ciudades que son las más rentables de los Estados Unidos. No sé si quieres presentar tú una o yo sigo con la PPT de Roberto. Yo creo que tú tienes tu PPT que habla perfecto de toda una de las zonas, ¿no? Dime tú. Yo sigo. No sé si Paulina quiera comentar algo antes de que comience. Bueno, nosotros principalmente elegimos dos ciudades puntualmente, no quiere decir que vamos a tocar algunas otras también, dos ciudades, una por rentabilidad que sería Baltimore y la otra por rentabilidad y por plusvalía que es Orlando. Hoy Orlando ha crecido muchísimo, así es que y tiene mucho por crecer todavía, hay proyectos muy, muy interesantes, muy bonitos, así es que Roberto ahí nos va a mostrar los proyectos y nos va a hablar de ambas ciudades también y nos va a dar un tour pequeño por las otras ciudades. Así que, don Roberto, lo dejo. Perfecto, gracias Paulina por la introducción, gracias Cristian. Como siempre es un gusto acompañarlos en este espacio de webinars dedicados a
a conversar sobre la magia que tiene en este momento aún más invertir en un país como los Estados Unidos. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación y entramos en materia. Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Sí. Así es. Bueno, entonces, como lo mencionaba Cristian al comienzo de su introducción, para nosotros es un gusto tener esta alianza estratégica con Cresce Inmobiliario. Nosotros como compañía llevamos más de 14 años apoyando procesos de inversión en los Estados Unidos, entonces pues respaldamos todo el proceso y la operación de Cresce Inmobiliario. Y básicamente nosotros siempre comenzamos con este ejercicio en donde siempre es bueno diversificar y invitamos a nuestros clientes a diversificar en dólares. Entonces ir construyendo parte de su patrimonio en un país como lo es los Estados Unidos, donde claramente tiene una moneda fuerte, pero tiene unas atracciones en este momento muy interesantes. Si hablamos en el mercado de real estate, de finca raíz, el mercado inmobiliario está creciendo mucho, ha venido creciendo mucho más en época de pandemia por las bajas tasas que ha tenido en cuanto a préstamos hipotecarios, facilidades de inversión. Entonces, pues ahí es donde nosotros encontramos esta alternativa y lo que ofrecemos en conjunto con Cresce Inmobiliario son oportunidades de propiedades que estén construidas o que ya se estén recibiendo en poco tiempo, pero que estén generando renta. Como muy bien lo explicaba Paulina, hemos diversificado el día de hoy, vamos a traer dos zonas puntuales, dos ciudades muy puntuales, pero pues el portafolio es muy amplio. Podemos tener más de 60 alternativas diferentes de inversión en el mercado en este momento, pero nos vamos a concentrar en dos zonas. En el círculo principal, donde vamos a tener una línea de propiedades que uno puede obtener como inversionista mayor rentabilidad. No son sitios para vivir, o sea, no se compra una propiedad como un segundo hogar, sino la idea es adquirir una propiedad en donde uno esté recibiendo una renta y en el círculo inferior, en donde encontramos la Florida, el centro de la Florida, precisamente Orlando, donde tenemos ese componente híbrido que explicaba muy bien Paulina. Una rentabilidad interesante, por lo menos que se pague la propiedad sola, que deje algo de rentabilidad, pero que yo pueda disfrutar como inversionista. Entonces, esos son como los dos paralelos que vamos a ver el día de hoy. Para comenzar, y como dice muy bien Cristian, en honor al tiempo, vamos comenzando con la ciudad que ofrece una rentabilidad interesante. Estamos hablando del estado de Maryland, al norte de los Estados Unidos, en la costa este, vamos a encontrar la ciudad de Baltimore, que está en un triángulo en cuanto a su ubicación muy interesante. Es en la punta de Nueva York, Washington y Atlantic City. Entonces, en este espacio concentramos, de hecho, otra de las ciudades que también representamos en productos similar a este, que es Filadelfia, quien se encuentra acá. Como lo decía Paulina, la mencionamos, pero vamos a enfocarnos hoy en la ciudad como Baltimore. Entonces, además de su ubicación, ser uno de los puertos más importantes en la costa este, pues Baltimore tiene un atractivo por ser la ciudad satélite de Washington. El aeropuerto principal de Washington está más cerca de Baltimore que de la misma ciudad de Washington. Entonces, Baltimore actúa como una ciudad satélite y tiene varios factores interesantes que nos interesan a nosotros como inversionistas. Si lo comparamos con las ciudades principales. Obviamente, al hablar de la capital de los Estados Unidos y tener esta ciudad muy cerca, estamos hablando de una ciudad que ofrece bajos impuestos o taxes, que esto genera un atractivo adicional tanto a los inversionistas como a zonas o digamos que mercados, por ejemplo, en cuanto a la banca. Es interesante para los bancos, entidades financieras, saber que pueden construir sus edificios donde sean oficinas principales de estas entidades financieras, como actualmente se están construyendo alrededor de 22 nuevos edificios, porque están muy cerca de la capital, pero pues se paga menos en cuanto a impuestos. Lo mismo pasa con el ejercicio inmobiliario. Acá tenemos una de las rentabilidades más altas de los Estados Unidos, el mercado como se encuentra actualmente, es una ciudad completamente industrial. Acá es importante mencionar que, como lo hablaba al principio, no es una ciudad que nosotros hayamos identificado como un segundo hogar, como una ciudad para ir a vivir y disfrutarla. Tiene sus zonas. Acá nos vamos a concentrar en las zonas
especiales para el inversionista, en donde se aplica a tener una propiedad que esté rentada por un grupo específico de inquilinos que ya están completamente identificados, y esto nos va a generar una rentabilidad superior al 10%. Cuando hablamos de rentabilidades en este webinar, vamos a hablar de rentabilidades netas, después de todos los gastos. Como lo mencionaba, es uno de los puertos más importantes, para ser más preciso, el segundo más importante de la costa este. Tiene una particularidad, y aquí me voy a tener un momento, y es, en los Estados Unidos, para los que no conocen, existe un subsidio del gobierno en donde se paga gran parte del alquiler, alrededor del 90-95% del alquiler, para un grupo de familias que apliquen a este subsidio. Se llama Sección 8 o Section 8. Este tipo de subsidios, que se puede investigar y se puede ver profundamente, básicamente lo que sirve es como para generar una estabilidad en el mercado del inversionista que adquiere una propiedad y va a tener un contrato de arrendamiento directamente con el gobierno, con el Estado, con la ciudad, no con la familia que esté aplicando, que se esté postulando como inquilinos. Entonces, ¿qué nos deja esto? Que mes a mes estamos recibiendo un pago directamente del gobierno por medio de este subsidio. Esto genera una estabilidad y por eso nos concentramos en estas zonas. Este subsidio aplica para todos los Estados Unidos, pero acá nos concentramos en una ciudad que ofrece bajos costos de impuestos y que genera una tasa de inversión interesante. ¿Por qué? Porque la rentabilidad nos deja esos dos dígitos, estamos hablando de ese 10%, porque es una ciudad que está muy dada al alquiler. El pensamiento de estas zonas que se identifican en las ciudades como Baltimore, Filadelfia, San Luis, básicamente es de familias que de su descendencia y de su ascendencia más bien, abuelos alquilaron, papás alquilaron, yo actualmente voy a alquilar y seguramente mis hijos van a alquilar. Entonces, ese perfil de inquilino es el que buscamos en este tipo de propiedades para generar este flujo como tal interesante de una rentabilidad que supere este 10%. ¿Y por qué hablamos de una rentabilidad que supera el 10%? Básicamente está dado por una fórmula que es muy básica, que son 3 datos básicos y pueden aplicar a cualquier zona, cualquier ciudad, cuando hablamos de un ejercicio inmobiliario. El primero es la renta mensual, lo que esté pagando el inquilino debe superar el 1% del valor de la propiedad. Esa es la regla número 1 para que podamos llegar a una rentabilidad estimada superior al 10%. La segunda regla es que los taxes o digamos que las contribuciones de ustedes no deben superar el 1.5% del valor de la propiedad. Esto sumado al primer punto y al último, que es el que no se paga una administración porque no hace parte de un conjunto cerrado, de una comunidad de casas, de un edificio, sino son casas independientes, hace que la suma de estos 3 ítems nos genere un ingreso bruto alrededor del 14-15% y neto del 10% en adelante. Normalmente estamos manejando márgenes entre el 10 y el 11%. Hace unos meses encontrábamos de pronto una rentabilidad que llegaba hasta el 12%, en algunos casos hasta el 13%, pero pues naturalmente el mercado, como ha venido pasando en los Estados Unidos, tenemos una alta demanda y la oferta a veces se queda un poco corta, porque pues a lo largo de los Estados Unidos, muchos estados, muchas zonas que ofrecen este tipo de ventajas, pues son apetecidas no solo por el local, sino también por el inversionista extranjero. Entonces, dado esto es como una forma de explicar un poco de una manera muy sencilla por qué hablamos de este tipo de rentabilidades. Para comenzar a hablar de lo que nos interesa, ejercicios para seguir complementando la explicación de este tipo de propiedades inmobiliarias. Una propiedad en Baltimore va a tener, digamos que un estándar de 3 habitaciones, un baño, lucen como este tipo de fotografía, en donde la entrada siempre es por la parte principal, no se maneja parqueadero, siempre se estaciona en la calle, porque pues son propiedades que tener un parqueadero, digamos que es un gasto adicional. Entonces, aquí nos enfocamos en el perfil de inversionista, en donde podamos hablar de una propiedad de 2 pisos más un sótano, y en la distribución de los 2 pisos van a estar 3 habitaciones, un baño. El común denominador de este tipo de propiedades que encontramos en estas ciudades al noreste de los Estados Unidos, como Baltimore, Filadelfia y San Luis, básicamente están dados por lo mismo. Está dado por tener un baño, que es un modelo estándar y aceptado en este tipo de familias. Y a título general,
porque digamos que a profundidad ya vamos a generar reuniones privadas, como lo mencionaban Cristian y Paulina, para abordar cada uno de los temas puntuales, pero a título general, para una inversión de $123.000 en este tipo de propiedades con Section 8. Recuerden que Section 8 es este subsidio del gobierno, entonces vamos a tener una estabilidad que el gobierno nos va a pagar mes a mes esa renta. Entonces ustedes como inversionistas van a invertir $123.000 con todo lo que implica invertir, gastos de escrituración, todo lo que tiene que ver con la notaría, con la transacción, con la propiedad, con seguro de la propiedad, que ahorita vamos a hablar un poco más adelante, o sea, toda la inversión completa, $123.000. ¿Cuánto se va a estar recibiendo por renta? $1.300 mensuales, 15.600 es el contrato anual. Esos $1.300, si se dan cuenta, ya aplica al primer ítem que mencionamos anteriormente, y es que la renta mensual supere el 1% del valor de la propiedad. Entonces, estamos superando ese 1%. Entonces, ahí ya estamos bien. Y la utilidad neta está después de los gastos. Básicamente, este tipo de ciudades tienen gastos básicos como administración de propiedad, como mantenimiento, como limpieza, en unos escenarios licencia de operación para poder alquilar esta propiedad, porque ustedes como inversionistas no van a vivir acá, sino van a ponerla a rentar. Entonces, descontando todos los gastos, esa utilidad mes a mes va a estar dada más o menos en $1.160 mensuales, lo que equivale a $14.019 al año, equivalente versus lo que estamos invirtiendo a una rentabilidad del 11.3%. Como hay un stock interesante en este tipo de ciudades donde, como les mencionamos, la rentabilidad va del 10 al 11.5%, es una generalidad. Esto es lo que estamos encontrando con este tipo de inversiones para tener flujo de caja. Vuelvo y repito, no son propiedades para ir a vivir, porque el éxito de esto es tener como negocio, tenerla rentada todo el año. ¿Ok? Roberto, ¿Cómo son las propiedades por dentro? perdona, Dime. ahí complementando un poco, este tipo de propiedades, la verdad, ha tenido mucho éxito acá en Chile, dado que los chilenos están diversificando, los que buscan inversiones, un poco el mercado de acá de Chile. Hay algunas comunas que son netamente para inversionistas. Bueno, Estados Unidos, si bien acá en Chile se ve más lo que es departamento, en Estados Unidos se ven este tipo de unidades que Roberto va a mostrar las características, que son más o menos muy similares, casi todas. Pero este tipo de propiedad para inversión funciona perfecto, y la verdad que está dando muy buena rentabilidad, y muchos de nuestros clientes se están enfocando a este tipo de inversión también. Así es, así es. Y como lo menciona Cristian, pues aquí el ideal, y para reforzar un poco también lo que acaba de mencionar Cristian, lo que decíamos al principio de la llamada, perdón, del Zoom, es que tenemos un portafolio muy amplio. Entonces, estamos hablando de zonas en la Florida que son muy conocidas, pero cuando llegamos a este tipo de mercados emergentes, básicamente es por eso, por lo que pueden ofrecer, siempre pensando en diversificar, en armar un portafolio de inversión, digamos que tener un patrimonio en los Estados Unidos, pero estas alternativas generan un interés colectivo. Entonces, como lo mencionaba, este tipo de propiedades que al ser antiguas, estamos hablando de propiedades de 40, 50 años, o hasta un poco más, son completamente remodeladas. Y al estar ubicadas al norte, pues tienen un punto de congelación que ustedes conocen muy bien. El tema del factor del clima es muy interesante, porque al tener propiedades antiguas, pues la madera, por ejemplo, puede ser original de la propiedad, se encuentra en perfecto estado porque no hay plagas que dañen este tipo de insumos o de materiales como tal de construcción. Las propiedades se entregan completamente remodeladas. Hay unas zonas que tienen unos acabados especiales, por ejemplo en San Luis se manejan unos acabados especiales, en Baltimore, en Filadelfia manejamos acabados este tipo de ciudades manejan acabados muy estándar, muy genéricos, en donde la cocina es modular, el único baño va a ser modular, pero pues se entrega apta y perfecta para el uso del inquilino, para que se pueda pasar y pueda vivirlo con todas las comodidades necesarias. Como lo mencionaba, la mayoría de las propiedades se entrega con un solo baño, y el baño es básico, donde tiene pues su sanitario, su ducha con su tina, su lavamanos y listo, es aprobado y es aceptado. Entonces, como inversionistas, pues van a tener menores gastos a la hora de pensar en la inversión
a corto, mediano o largo plazo, pues porque está muy estudiado este tipo de modelos. ¿Cuál es el perfil de los inquilinos de este tipo de propiedades? La clase trabajadora. Básicamente la clase trabajadora, como en Estados Unidos les llaman blue collar, ellos lo que tienen que demostrar básicamente es que lo que estén trabajando, el salario como tal, ya sea de cabeza de hogar, si solo una persona o en conjunto, pues puedan demostrar que no van a gastar más del 30% de su salario en el pago como tal del alquiler. Obviamente aquí va a ir de la mano a ese subsidio que va a apoyar este tipo de familias, pero los dos, digamos que requisitos más importantes para uno como inversionista cuando va a tener inquilinos es que no haya tenido ningún tipo de bancarrota ni desalojo en los últimos 7 años y que no tenga ningún tipo de historial criminal, ni de robos, ni de homicidios, nada criminal, ni de hurtos, nada, porque pues obviamente todo esto es importante para saber cuál va a ser el inquilino que va a estar en la propiedad. Todo esto, de todo esto se encarga la compañía que administra la propiedad. Ya están los gastos incluidos que los mencioné anteriormente en el cuadro y podemos profundizar más en citas privadas, pero pues el ejercicio es que la misma compañía que hace la administración de la propiedad se encarga del inquilino y eso no, ese día a día no lo van a tener ustedes como inversionistas. Entonces es súper importante ese perfil y el seguro, que también es uno de los gastos que están incluidos, porque todas estas propiedades deben entregarse con seguros desde el día cero, una vez se compra la propiedad. Son seguros anuales y la ventaja de estos seguros es que tienen cobertura de catástrofes naturales tipo incendios, huracanes, tornados, maremotos, todo lo que tenga que ver con situaciones de la naturaleza. Pero lo más importante en este caso es esa cobertura de la responsabilidad civil. ¿Cuál es la responsabilidad civil? Lo que tiene que ver hacia un tercero, hacia el inquilino de la propiedad, cualquier daño o cualquier situación que se presente con el inquilino. Si es dentro de la propiedad, estos seguros tienen cobertura de $1 millón. Cuando hacemos la inversión de 110, $120,000 y tenemos una cobertura de $1 millón, pues obviamente está respaldada la inversión. Entonces, en ese orden de ideas es importante mencionar que estas propiedades se entregan con ese seguro y que todos los números hacen parte de ese paquete que mencionamos anteriormente y que podemos profundizar. Esto es lo que nos ofrece básicamente una ciudad como Baltimore. Entonces, no sé si aquí antes de entrar en Orlando podemos responder algunas preguntas que tengan antes de continuar. A ver, sí, nos preguntan con respecto al subsidio sección 8. ¿La propiedad viene con el subsidio? ¿Se postula? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede conseguir el subsidio? Esa es una excelente pregunta, gracias Paulina. Actualmente en el stock de propiedades que manejamos tenemos más o menos una relación 50-50. 50% de propiedades que ya en este momento se aplicó al subsidio y tienen el subsidio del gobierno y se venden con el subsidio y otro 50% en zonas en donde no se ha aplicado el subsidio pero tiene inquilinos estables o tiene contratos de arrendamiento que acaban de ingresar, que acaban de comenzar. Entonces podemos encontrar, digamos que esa diferencia en el stock ya puntualmente de cualquier reunión privada que se tenga con el inversionista. Con respecto a los arriendos, me preguntan si ya las casas vienen arrendadas o tenemos que buscar arrendatario. Normalmente en este tipo de stock que se maneja es un stock amplio, podemos al día de hoy tener unas 30 propiedades, 40 propiedades a lo largo de estas 3 ciudades que mencioné anteriormente, tienen un componente híbrido, como lo acabo de explicar, unas que ya están con contratos de arrendamiento, o sea que ya tienen inquilinos, otros que están por entrar porque ya se aplicó el subsidio de renta. Normalmente este proceso puede tomar de 1 a 3 meses, pero todo está contemplado en la negociación que se haga inicialmente con la propiedad que se escoja. Y la última, en honor al tiempo, si puedo tomar un crédito hipotecario. Sí, este tipo de propiedades, como estamos hablando de montos inferiores a $150,000 que pasan en los Estados Unidos, todas las propiedades por debajo de los $150,000 pueden aplicar a un préstamo con unas condiciones muy particulares que son préstamos privados. Normalmente este tipo de préstamos, si no se puede comprar de contado la propiedad, este tipo de préstamos ofrecen una alternativa al inversionista de dar desde $50,000 en adelante, o sea, el monto mínimo son $50,000,
pero a una tasa del 9.5%, más o menos, entre el 9 y el 9.5% efectivo anual, y es un préstamo a 5 años, en donde, importante destacar, este tipo de préstamo solamente el pago de la cuota mensual va a ir a interés, no va a ser amortizable. Esto es diferente al préstamo convencional que ahorita vamos a ver con una ciudad como Orlando, en donde las propiedades son superiores a los $150.000 y sí podemos aplicar al préstamo convencional. Entonces, para resumir, préstamos sí se puede aplicar en Baltimore, por ejemplo, en este caso en Baltimore, se puede aplicar para este tipo de propiedades. Son préstamos que ya están asignados con montos mínimos de préstamo desde $50.000, tasas del 9.5% efectivo anual y va a 5 años. Solo Perfecto. intereses. Perfecto. Y tengo una última para que hablemos de Orlando y en Orlando al final seguimos con las preguntas de nuestros clientes. ¿Cómo afecta el tema tributario al inversionista? ¿Cómo afecta? Es una pregunta muy amplia, como en qué sentido. ¿Afecta el tema tributario tener una propiedad, tener un préstamo? Yo creo que enfoquémoslo en cuanto a la ganancia, la utilidad, cómo le podría afectar el tema tributario en Estados Unidos, si es que paga impuestos, está dentro ¿Respondo de yo los eso gastos de mejor? la propiedad. Perfecto. Dale, lo respondo yo, dado que el tema tributario es acá en Chile. Eh, Mira, el, todas las inversiones que hacemos en el extranjero nosotros se tienen que informar al Servicio de Impuesto Interno. Todas. Todas las inversiones como también las utilidades. La gracia de este modelo es que las propiedades en los Estados Unidos nos permiten, y al hacerlo a través de una sociedad, nos permiten tener una depreciación acelerada y podemos rebajar, en vez de depreciar en 100 años, depreciamos en 27,5 años. Entonces, desde el punto de vista tributario, eso se gana muy poco en el balance final de la compañía. Y lo que allá en Estados Unidos, como existe un acuerdo entre Chile y Estados Unidos, en Estados Unidos tú tributas y por lo que debiste tributar en Chile, lo que tributaste ya se rebaja. Entonces, solamente el excedente es el que se tributa acá en Chile. Y eso lo puede hacer cualquier contador acá, y está dentro se suma al global complementario, pero es simple. Y la gracia es que haya la utilidad que va a generar el balance desde el punto de vista contable va a ser bajo, porque se va a sumar o se va a restar al balance de la compañía los gastos de contabilidad, los gastos asociados a la administración, los gastos de viaje que tú hagas, más la depreciación. Al final la utilidad es muy baja. Y por ahí me imagino que iba la pregunta realizada por nuestro cliente. Ujú. Seguimos Perfecto. con Sí, Orlando. ¿para qué voy a responder algo que realmente tenemos al especialista como tal? Muchas Especialista gracias por el apoyo. tributario. Tributario, además. Sí, sí, sí. Multifuncional. Sí. Acá todo. Excelente. Bueno, yo creo que esto nos sirve también, y además que con el tiempo vamos bien porque estamos a Muy mitad bien. del Zoom y ya terminamos la primera zona y el primer modelo como tal de inversión para que podamos compararlo con este otro. Aquí siempre la idea es pensar en diversificar. Entonces tenemos una alternativa que no va a ser mejor que la otra. Simplemente son alternativas que se ponen a disposición para que ustedes lo tengan en cuenta. Comenzamos con Orlando, definitivamente, pues como lo tengo en esta diapositiva, es la ciudad donde los sueños se hacen realidad. De alguna forma, todos hemos tenido relación desde pequeños con programas de Disney, con películas de superhéroes, de Universal, en donde pues obviamente este tipo de ciudades lo que hacen es materializar toda la magia que uno tiene desde niño y que uno sigue teniendo de grande para que realmente sea una ciudad. Roberto, se está escuchando un poquito, no sé si soy yo, Pauli. ¿No escucho bien yo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok, ok. Entonces, básicamente es donde se puede materializar el tener una propiedad en una de las ciudades con mayor crecimiento y más interesante dentro de los Estados Unidos. Orlando ha venido o viene siendo catalogada en los últimos años como una de las ciudades más importantes para invertir por múltiples razones. Y esto no lo digo yo, o no lo dice un vendedor como tal, un realtor o una compañía, sino diferentes medios.
En este caso, pues destacamos uno de estos que es Forbes, un medio pues que realmente está siempre en la búsqueda de encontrar las diferentes alternativas para los inversionistas, cuando hablamos del mercado como tal de finca raíz, tanto en el 2018 como en el 2019, viene siendo una ciudad que está catalogada en el número uno para invertir dentro de los Estados Unidos. Viene en una alza interesante, pero pues todavía tiene mucho desarrollo por adelante en muchos frentes. No solamente cuando hablamos de Orlando, lo más fácil es relacionarlo con los parques de Disney, de Universal. Eso es una gran porción, pero todavía hay mucho campo por explorar en Orlando. Definitivamente, pues estamos hablando que al ser la ciudad más turística dentro de los Estados Unidos, pues yo aquí lo que quiero destacar, me devuelvo acá un poquito, es que recibe más de 80 millones de turistas al año. Entonces, acá, ¿qué vamos a pensar en Orlando o en la Florida en general, pero específicamente en Orlando? Algo completamente diferente a lo que acabamos de ver en el mercado al norte de los Estados Unidos, porque aquí sí la cantidad de turismo es lo que vamos a ver nosotros como un símbolo de dólares. O sea, entre más turistas hayan, más oportunidad de alquilar la propiedad tenemos y además la podemos disfrutar. Entonces, destaco lo más importante, más de 80 millones de turistas al año, que este número se va a incrementar por varias razones que ahorita les voy a mostrar. La temporada de 52 semanas para alquilar es una zona específica en Orlando que tiene la zona vacacional, por así llamarlo, que es todo lo que está alrededor a los parques y como a las zonas turísticas principales, tiene los 365 días del año hábiles para disfrutar y para alquilar. Y al ser la ciudad más turística, pues genera más de 30.000 millones de dólares al año, que estas cifras también van evolucionando constantemente por todo lo que se mueve en cuanto a dinero en esta zona específica de la Florida. Su ubicación es interesante, es un paraíso para el comprador, para el consumidor, porque tiene las tiendas, las marcas más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial están en diferentes tiendas dentro de Orlando. Esto es común en la Florida y específicamente tiene outlets de gran importancia que se consiguen este tipo de marcas a muy buenos precios. Entonces, son escenarios que nos llevan y nos invitan, no solamente nosotros como inversionistas, sino al turista, a encontrar en Orlando una zona ideal para llegar, para quedarse, para vacacionar. Claramente, los parques son importantes. Hablamos de más de 15 parques temáticos, acuáticos a lo largo de Orlando y que se vienen desarrollando más o menos 1 o 2 por año porque siempre invita a la ciudad a reinventarse. Si uno ya estuvo hace 2, 3 años o nunca ha ido a Orlando, siempre va a encontrar algo nuevo. Y aquí pasamos por toda la experiencia de las películas, todo lo que es Pixar, todo lo que es Disney, todo lo que es Universal. Aquí pasamos por complejos completamente interesantes como Star Wars, como películas reconocidas como Toy Story. Ahorita ya se viene trabajando fuertemente en un parque de Mario Bros. Entonces, siempre hay magia por recorrer. Ampliaciones importantes para este año que viene que van de la mano al sector turístico y es ampliación del aeropuerto. Se prevé para el 2022 ya tener el gate entregado, una nueva terminal en donde va a pasar de tener más o menos de 35 pasajeros, 35 millones de pasajeros al año a tener más o menos unos 45. Entonces, pues obviamente acá estamos viendo un incremento en esas estadísticas iniciales que les mostré, adicional a la ampliación de la Interestatal 4, que es la vía principal más importante de Orlando que conecta todo el centro de la ciudad con las zonas de los parques y atraviesa de costa a costa, desde Tampa a la costa oeste hasta Daytona, la costa este como tal. Otro tema interesante, la Florida siempre ha tenido, digamos que su debilidad principal ha sido el transporte público. Entonces aquí contamos con el primer tren rápido que ya tiene las fases iniciales del centro de Miami hasta West Palm Beach, que es una ciudad que queda más o menos a 2 horas del centro de Miami por el norte, para llegar a Orlando más o menos en 3 horas y media. Esto también se prevé para el próximo año, va a llegar la estación al aeropuerto de Orlando. Entonces, esto va a mover más o menos entre 6 y 12 millones de pasajeros adicionales. Por eso digo que las estadísticas van creciendo, la ciudad sigue en desarrollo y el turista en nuestro ejercicio es lo que más nos interesa para alquilar las propiedades. Entonces, esto es una ventaja porque ya uno puede aterrizar directamente en Miami. Si uno viene de Chile, si uno viene de cualquier país,
no necesariamente tiene que llegar a Orlando, así tengo un aeropuerto muy importante, puede llegar a Miami y esto nos va generando todo este movimiento. Adicional a eso tenemos al centro de convenciones, al segundo centro de convenciones más grande de los Estados Unidos, que es el Orange County Convention Center, y esto no son palabras menores. Aquí esto en el sector empresarial es muy importante. Las campañas políticas normalmente se originan en este centro de convenciones. Entonces manejamos un volumen muy alto de empresarios también que se hospedan y a veces los hoteles no son suficientes. Para eso están las propiedades vacacionales que son las que vamos a ofrecer. Y por último, un dato que me encanta y que no, es no menor, es esa proyección de Orlando desde hace más o menos unos 5 años a ser la ciudad deportiva de los Estados Unidos. ¿Por qué? Se entregó en el 2017 el complejo de tenis más grande de los Estados Unidos, con más de 100 canchas de todo tipo de superficie. El USTA está muy cerca del aeropuerto y aquí entrenan desde niños hasta semiprofesionales y profesionales, y se espera, todos estamos esperando que próximamente se inaugure un Orlando Open, que es un torneo de tenis destacado entre los Estados Unidos en esta ciudad que ya tiene toda la infraestructura para poderlo realizar. A los que nos gusta el fútbol, se viene el Mundial de Fútbol 2026, en donde Estados Unidos, México y Canadá comparten sede, y Orlando sí o sí va a ser una ciudad que ya actualmente está preseleccionada, pero que sí o sí va a tener partidos importantes en estancias importantes. No sabemos si octavos, si cuartos, si semifinales, ¿por qué no la final? Porque pues Orlando actualmente tiene el estadio que es sede de la Selección Nacional de los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de este mundial, ¿por qué no hemos hablado todavía de propiedades? Porque aquí la cantidad de turistas es lo que nos va a generar el flujo de alquiler para las propiedades vacacionales cuando ustedes son inversionistas de ellas. Entonces, dejando ya toda esta introducción de lo que es la ciudad, pues ya nos concentramos en los proyectos vacacionales, en donde vamos a encontrar propiedades que empiezan más o menos en los $310,000, pero aquí sí tenemos financiamiento convencional. ¿A qué quiero llegar con esto? Aquí sí tenemos préstamos que nos otorgan los bancos americanos que llegan a tener cobertura hasta un 70% del valor de la propiedad. Tenemos préstamos que van a 30 años, tasas efectivas anuales alrededor del 5, 5.5 y son amortizables. Entonces, acá podemos hablar que con $117,800, básicamente ni $1 más ni $1 menos, podemos comprar una propiedad nueva para disfrutarla, que se pague sola y que si deja algo de rentabilidad extra, pues sería maravilloso. Y ahí es donde nos concentramos, en este tipo de oportunidades que están muy bien ubicadas. Entonces, por eso hablamos de precios desde los $120,000 aproximadamente. Entonces, nos sirve para contrarrestar y comparar, más bien, esa es la palabra, comparar la inversión que vimos en Baltimore de 120,000, ¿qué podemos hacer acá con los mismos $120,000? Vamos a hablar de una comunidad en la que me quiero destacar y que quiero destacar y me quiero enfocar porque tenemos disponibilidad, o sea, hay disponibilidad actual, porque pues como les explicaba, en cualquier ejercicio hay mucha más demanda que oferta. Entonces acá comenzamos con Lennar, que es la constructora más grande de los Estados Unidos, es nuestro aliado principal. Cotiza en bolsa desde el año 72, entonces tiene la lupa de la calidad, de los tiempos de entrega, de su trabajo como tal, con unos estándares muy altos. Es la constructora más grande de los Estados Unidos y una de las más grandes del mundo. Aquí nos enfocamos en una comunidad que personalmente me encanta, que es Champions Gate, porque es una comunidad que tiene todo. Entonces, cuando hablamos de todos los requerimientos que pueden tener los turistas, de todo lo que necesita un turista para llegar a Orlando y disfrutar todo lo que anteriormente les expliqué, pues necesita estar en una propiedad que tenga todo, que tenga piscinas, que tenga restaurante, que tenga bar, que esté bien ubicada. Actualmente está más o menos a 25 minutos desde la puerta de la propiedad hasta la entrada de parque como Magic Kingdom, que es de los más importantes de Disney, pero viene una obra que ya se está desarrollando actualmente en esta vía, que se alcanza a ver por este lado, es una muelita blanca. Esta línea principal se llama la West Side Boulevard, y esto va a hacer que no tengamos que irnos a la principal, a la Interestatal 4 que les mencionaba, que está en ampliación, para descongestionar el tráfico que normalmente se hace para llegar por esta vía paralela a la 192, que es la vía que nos lleva directamente a los parques de Disney. Entonces vamos a bajar el tráfico seguramente unos 12, 15 minutos. Entonces podemos hablar que en 12 minutos ya estaríamos desde nuestra casa, o el inquilino, el turista,
que se está quedando en nuestra propiedad, se está quedando en una casa que está a 12, 15 minutos de los parques. Eso en Orlando y en la Florida en general, con un carro, eso no es nada de tiempo, es perfecto. Que tiene como servicio adicional y es un plus, que es una de las pocas comunidades que tiene sus propios campos de golf, tiene 3 campos de golf. Entonces esto le genera un valor adicional, un valor agregado que no se ve representado en el pago de la administración. Ustedes como inversionistas no van a pagar más por su propiedad ni van a pagar más en los gastos mensuales por tener campo de golf. ¿Cómo se usa? Simplemente, ya sea el turista o uno como inversionista, puede dirigirse al centro como tal, en donde se encuentran los campos de golf, dentro de la comunidad y pagar un fee diario. Entonces yo puedo pagar un fee para jugar los hoyos, ya sean 9, 18 hoyos, normalmente está alrededor de $60, esto es un dato ahí que les doy. Es muy económico para uno poder jugar sin necesidad de verlo representado en una mensualidad. Entonces como inversionistas tienen este valor agregado. ¿Qué hay dentro de este tipo de comunidades? En general de todas las que les vamos a hablar rápidamente. Tienen todo para los turistas. Porque es importante esto, que tengan gimnasio, por lo menos que tengan piscinas, que tengan zona para niños. Esta en particular, Champions Gate, tiene bar y tiene restaurante, que pues obviamente lo hace un sitio completo que si yo no quiero ir a los parques o no tengo tiempo para irme de compras, me puedo quedar en mi casa y puedo disfrutar de todo esto en la comunidad. Como les digo, tiene más de 3 piscinas completamente ya entregadas, desarrolladas. Y sumado a esto, pues empezamos a ver los apartamentos. Estos son los más económicos que tenemos actualmente, $310,000. Son apartamentos de 140 metros cuadrados, 2 habitaciones, 2 baños, vienen con garaje, garaje cerrado. Lo que estamos viendo acá, que muchas veces los clientes y uno mismo hace muchos años cuando empezamos a representar, veíamos como si fuera una gran casa. No es el típico apartamento que tenemos referenciado en Latinoamérica del bloque edificio que tiene varios pisos y están los apartamentos con un ascensor o con escaleras. Acá es diferente. En esta comunidad solamente hay 2 pisos y son pequeños bloques en donde actualmente acá vamos a encontrar 4 apartamentos. 2 ubicados en la planta superior y 2 ubicados en la planta inferior. La distribución, la entrada es independiente, el garaje es independiente, pero pues es muy cómodo porque visualmente parece que estuviéramos dentro de una casa. Entonces eso es muy agradable para el turista y obviamente para el inversionista. Este tipo de propiedades que empiezan en los $310,000 tienen todo lo que se necesita para tener una estadía espectacular, porque no solamente la hemos disfrutado como vendedores, sino también como inversionistas y los clientes cuando nos dan su punto de vista, disfrutan este tipo de propiedades. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que pueden disfrutarlas. Acá estamos hablando de 2 habitaciones completamente generosas, son 140 metros extremadamente bien distribuidos, cocinas abiertas para todo el espacio, para unir ese espacio, digamos que de las áreas sociales. Y esto está pensado, este tipo de ejercicio vacacional está pensado en hacerle la competencia directa a los hoteles. Hoy en día en pandemia ha sido mucho mejor, aún más que antes, tener este tipo de propiedades independientes, porque si uno va con su familia o con amigos, con personas cercanas, tiene la intimidad de no estar compartiendo las zonas que normalmente nos vemos obligados en los hoteles y la frialdad de una habitación. Aquí todo el espacio es completamente cálido, uno puede cocinar en familia, uno puede estar con sus hijos, disfrutar con sus padres, entonces está muy pensado en ese ambiente familiar. Las habitaciones de 2 pisos se encuentran en la primera planta y las de 3 habitaciones, 2 baños de 190 metros cuadrados están alrededor de los $360,000 y son los que se van a ubicar en la segunda planta. Entonces va a tener una vista un poco más privilegiada porque normalmente la vista va a dar siempre a zona verde, cerca a la nueva sede club, porque va a haber una nueva sede club, una nueva sede social donde van a encontrarse piscinas, donde se encuentran parques o simplemente una zona natural en donde hay lagos artificiales que son muy agradables pues, a la vista como ambiente, como tal. La distribución es muy similar, simplemente se encuentra todo en la segunda planta, pero pues los espacios de ENAR son muy amplios. Ahorita vamos a ver unas fotos para que ustedes sepan también aquí encontramos casas de 4 y 5 habitaciones. Este tipo de propiedades comparten pared, por eso se llaman townhouses, porque es como un edificio
de seis casas, de 2 pisos, 4 y 5 habitaciones, pero comparten pared. Entonces, pues el ingreso, como se ve acá, es frontal, pero pues estamos hablando de casas, ya no de apartamentos, sino de casas como tales. Aquí empezamos en el orden de los $410.000. Estamos hablando de propiedades de 180 y 200 metros cuadrados con piscina. Aquí empezamos a ver ya propiedades que traen piscina, que eso pues también es muy interesante para el inversionista cuando ve la piscina como un valor agregado para la cantidad de turistas que quieran una propiedad, que puedan disfrutar de una piscina sin necesidad de ir a las piscinas comunes. Básicamente, aquí lo que encontramos en este ejercicio son propiedades, como les digo, abiertas, espacios abiertos, completamente, para mí son especiales para que uno también los pueda disfrutar, los pueda vivir y los pueda tener como tal, como un sitio en donde no solamente los voy a alquilar, sino que yo los pueda poner a disposición de mi familia y de uno mismo una época al año. Entonces, acá voy a avanzar. Básicamente, este cuadro es muy grande y tiene muchos números. Obviamente, acá esto hay que tener una reunión privada para explicar detalle por detalle, pero aquí quiero ser de lo específico, quiero partir a lo general. Y es que una propiedad en números, como estas casas de 4 habitaciones en una comunidad como Champions Gate, cuando hablábamos de los $410.000 de inversión, si nos apalancamos en un préstamo de un 70%, vamos a estar invirtiendo con todo, con los gastos de escrituración, con todo lo que tenga que ver directamente en la inversión. Estamos hablando más o menos unos $147.000. Cuando hablamos de la casa, no estamos hablando del apartamento más económico, sino que estamos hablando de la casa con piscina. Este mismo ejercicio lo hacemos en citas privadas con el equipo de Crece Inmobiliario para cada uno de ustedes cuando estén interesados en avanzar en este tipo de propiedades. Pero esto para darnos una idea de lo que implica tener una casa con piscina, que yo pueda disfrutar, que pueda viajar una época al año, pero si no, que la pueda poner en alquiler el resto del año. Entonces son rentas vacacionales, donde el valor por noche está estimado más o menos en unos $210 en un escenario conservador. Acá nosotros tenemos 2 escenarios para ustedes. Todo lo que es el escenario conservador, o sea, lo que está pasando actualmente en una ciudad como Orlando, pero con unos números un poco más ácidos, más rojos, y el escenario positivo es lo que pasa normalmente. Entonces nosotros no queremos hablar solamente de lo positivo y por eso nos parece importante hablar de un escenario conservador como el peor escenario, que se pague la propiedad después de todos los gastos que tiene la propiedad en cuanto a su administración, la compañía que va a administrar la propiedad, los gastos directos como tal de la casa, lo que es la cuota del préstamo. Entonces, que eso deje no solamente que se pague la propiedad, sino que yo, invirtiendo menos de $150.000, pueda tener una propiedad de casi 200 metros cuadrados con piscina en una ciudad que es la número 1 en los Estados Unidos y que en el escenario conservador me esté dejando más o menos un 4% de rentabilidad, entre un 3.5 y un 4%, y que en un escenario positivo me deje entre un 8 y un 9%. Entonces, ideal tener los 2 escenarios porque es muy conservador, pero además le sumamos la valorización, que en este tipo de zonas está entre el 6 y el 7% anual. Entonces, aquí si se dan cuenta podemos comparar muy bien lo que tenemos en una ciudad como Baltimore, inversionista neto, no disfruto mi propiedad; ciudad como Orlando, inversionista, la rentabilidad no es tan alta, pero es interesante, se paga sola, pero yo también la puedo disfrutar. Entonces, eso es como que el escenario: propiedades antiguas, propiedades nuevas. Así como estas, tenemos muchas más propiedades, pero pues en honor al tiempo, después podemos hablar de más comunidades, de Lennar, de BTI Partners, rápidamente, Matami Homes, todo lo que son casas, comunidades de solo casas, comunidades de solo apartamentos, comunidades de casas y apartamentos. Entonces, pues eso es lo que tenemos para ofrecerles a todos ustedes. Muchas gracias, Roberto. La verdad que muy completa la presentación Buenísima. y la verdad yo creo que los asistentes a este webinar habrán quedado muy contentos con toda la información que les entregaste y por sobre todo decirle que hoy día Estados Unidos tiene 2 grandes modelos de negocio cuando queremos invertir. Uno, el de renta larga,
y otros de renta corta. Hay otras opciones que son para ir a vivir o para segunda vivienda que también son muy apetecidas, pero bajo este escenario de rentabilidad, ya sea la renta larga o la renta corta, hoy día está siendo súper atractivo y nos permite también ir diversificando un poco nuestras inversiones y no tener todos los huevos en la misma canasta, tener una rentabilidad alta en un país como los Estados Unidos con una diversificación, con un retorno en dólar, en donde si invertimos allá no estamos afectos a la inflación porque allá pagamos dólar y recibimos dólar, y una economía bien estable desde el punto de vista político-social, estable, ya sea demócrata por el lado izquierdo o republicano, y no estamos afectos a los vaivenes de nuestra economía de Latinoamérica. Entonces, todo eso hace que un escenario hoy día de inversión en los Estados Unidos sea muy, muy atractivo. Así que vamos a estar contactando a los asistentes a este webinar y nos están pidiendo algunas reuniones. Vamos a generar estas reuniones de manera individual, de manera de ir potenciando esta alianza. Así que muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Paulina, y Gracias, nos Roberto. vemos la próxima semana Bien. con otro entretenido webinar. Gracias a ustedes por Muy la bien. invitación. Un abrazo, A muchas todos, gracias, un a abrazo. todos. Gracias a todos, Chao. que estén bien.